Gracias, Juan. Seguimos en contacto contigo, dale, hasta luego. Ahora sí vamos a hablar de lo que te habíamos anticipado, porque ya se conoció el índice de precios al consumidor, que arrojó 2.8 respecto al mes anterior aquí en la provincia de Neuquén. Está Juan Manuel Gómez Margeri, que es economista, para hablar de este tema. Juan, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Aquí Agustín y Rocío te saludan. Agustín, Rocío, ¿cómo están? Buen día. Bien, buen día. ¿Qué lectura haces de los datos conocidos ayer desde el INDEC? Bueno, la realidad, Agustín, que seguimos con una inflación que más allá de pequeñas subas o de algo de volatilidad con respecto a lo que venía haciendo, se mantiene en una desaceleración y sigue bajando, digamos, con respecto a lo que venimos acostumbrados. Obviamente hay diferencias también con lo que no se termina de traducir igual en algunas provincias, algunos rubros preocupan o afectan más que otros, pero en líneas generales la inflación sigue bajando y más allá de la volatilidad o la complejidad de un escenario electoral y demás, es una buena noticia que por lo menos en ese sentido se siga viendo esa desaceleración en todo el país. Sigue siendo Neuquén, sigue teniendo Neuquén características diferenciales del resto del país. Sí, por supuesto. Vemos que Neuquén ayer tuvo, el dato de agosto tuvo una inflación de 2,8%, cuando la nacional fue el 1,9%, estamos casi un punto arriba en la provincia, y ya en la acumulada de enero a agosto, la provincia tiene ya casi 6 puntos por encima de la nacional. En general está muy por encima de la media de otras provincias, y la interanual estamos en 42,5% con una de 33 nacional, y obviamente hay esa diferencia que como comentaba, en las provincias es distinto y la baja quizás no se siente de la misma forma como en otros lugares, pero bueno, hay rubros en Neuquén que salud, educación, transporte, son rubros que tienen un impacto muy fuerte y siguen con subas sostenidas, y bueno, obviamente hacen que el índice en la provincia sea superior al de la media nacional. Juan Manuel, ¿cuáles fueron las áreas que más aumento se registró a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional un poco lo mismo, el tema es el importe o el porcentaje, ¿no? En general ahí suben lo que vivienda, agua y electricidad, gases a los servicios, bienes y servicios básicos, salud, educación, lo que tiene que ver con información y comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas, que es una de las que menos está subiendo, pero en líneas generales lo que cambia más allá de en qué puntualmente es el porcentaje, ¿no? El porcentaje de suba, que en Neuquén en algunos casos, por ejemplo, salud y educación, para ponerte un ejemplo, están por encima del 5% en lo que fue agosto, con lo cual ahí tenés subas bastante importantes, transporte casi en 4%, y ahí es donde se marca un poco la diferencia con el resto del país. Entiendo. Ahora, siendo el objetivo manifiesto más importante de la gestión nacional, esto de controlar la inflación, valores como los que se están evidenciando, que están entre el 2 y el 3%, ¿están dentro de esa expectativa o todavía falta algo más como para que la estabilidad sea más notoria o como para que los números reflejen lo que presume el ciudadano común de lo que ocurre en las góndolas? Sí, la realidad es que obviamente son números mucho más acordes o que dan otra estabilidad en cuanto a lo que veníamos viendo, que eran obviamente números en el último tiempo un nivel muy superior. Estábamos en 2 dígitos de inflación mensual, con lo cual estábamos en una situación muy compleja. La realidad es que es importante esta baja, obviamente no es la que el gobierno o el Poder Ejecutivo Nacional pretende. Les gustaría estar cercano al 1%, incluso por debajo, como el resto de los países de América Latina o el resto de los países normales. Pero bueno, obviamente, como vos decías, Agustín, queda mucho por recorrer en cuanto a reformas estructurales. Hay un montón de cuestiones también, como en este caso, de momentos electorales que generan volatilidad, presión en el tipo de cambio, obviamente también generan presión en los precios,
y más allá de que el ancla fiscal y el ancla monetaria el gobierno la siga sosteniendo y sean su caballito de batalla para sostener esta bandera que es tan importante para ellos como es la baja de la inflación y transmitir esa estabilidad que es algo de lo que tanto en campaña como desde que comenzó el gobierno se viene buscando implementar o mostrar. Obviamente el camino es bueno, pero sí, como vos decías, también falta todavía poder llevarlo a números que en líneas generales o comparativas sean iguales a los de otros países de la región, como es por debajo del 1% o un índice mucho más acorde a lo que puede ser otros países a nivel internacional. Pero bueno, es bueno el camino, falta todavía bastante por recorrer. Uh-huh. Y ahora te hago otra consulta más de contexto e interpretación contextual. Digamos, estos datos, ¿cuál es tu percepción respecto de cómo son recibidos por la ciudadanía? ¿Cómo son percibidos por el ciudadano de pie? Por eso te digo, una lectura quizás de más de contexto, ¿no? Pero de interpretación también de la realidad. A propósito de lo que dijo Franco hace unos días atrás, que cuestiones macro no son percibidas por la gente, a propósito también del resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero este tipo de datos, ¿se perciben o no se perciben en el ciudadano común? Sí, la realidad es que la diferencia, y también en base a lo que mencionaba que dijo Guillermo Franco y demás, es verdad que cuesta mucho más en el ciudadano de a pie o en cualquier vecino o cualquiera de nosotros ver o hacer tangible los resultados macroeconómicos. La macroeconomía explica muchas cuestiones, vale la redundancia, a nivel macro de nuestro país y a nivel índices y cuestiones que son importantes, pero si no se traslada a la microeconomía de todos nosotros en el día a día, obviamente que es muy difícil verlo y es muy difícil que la gente lo pueda palpar. El tema de la inflación es de lo más sencillo de chequear o de ver, porque obviamente uno va a comprar al supermercado, a un almacén, o va a pagar un consumo mensual o algo de todo el tiempo, de todos los meses, y ve si sube o no, y es bastante fácil de ir controlándolo. Obviamente en líneas generales la gente, por lo que uno puede conversar y demás con clientes, ve que en el último tiempo esa estabilidad o esa inflación a la baja se nota o se siente en algunas cuestiones. Por supuesto que a veces también se habla de baja inflación y la gente a veces confunde con que el precio baje, y en realidad lo que está bajando es el nivel de aceleración de precios. Las cosas siguen subiendo, nada más que suben a una velocidad más lenta o suben en menor medida lo que venía sucediendo, con lo cual también a veces se presta esa confusión y la gente sigue viendo que las cosas valen más. Por supuesto que valen más, obviamente en otro ritmo o en un menor porcentaje, pero bueno, la realidad es que es algo palpable. Obviamente sigue siendo dificultoso porque en muchos casos el poder adquisitivo o los ingresos no acompañan la inflación, entonces tenés sectores que ven que aumentan los gastos fijos, ven que el poder adquisitivo baja y obviamente hay incertidumbre sobre a qué hacer frente o a qué no. Aumentos como los que mencionábamos recién en salud y educación, o cuestiones que son difíciles de evitar, generan que obviamente uno acceda a menores cosas o pueda comprar menos cosas de las que podía, con lo cual sigue siendo siempre una preocupación, porque más allá de que baje, siguen siendo números altos para lo que puede ser normal en otros lugares. Entonces necesitamos que, como venimos hablando, que la macro se transmita en la microeconomía lo más rápido posible y que obviamente la gente, para también seguir sosteniendo, ¿no?, este modelo de gobierno o sostener al presidente y demás, empiece a ver que todo lo que quizás se comenta desde la teoría o desde la macroeconomía se empieza a ver en la calle de una forma mucho más cercana y tangible. Uh-huh. Gracias por estos minutos, Juan Manuel. Un placer como siempre, que tengan buen día. Dale, lo mismo digo. Juan Manuel Gómez Margeri con nosotros, interpretando también los datos más recientes, conocidos a partir de la difusión de la evolución de la economía en el último mes, ¿no? El índice de inflación que se conoció ayer y también los datos que corresponden a la provincia de Neuquén. No dijimos nada. Feliz día, maestros. Sí, feliz día a los maestros y maestras que están allí del otro lado. Siempre, sí, aplausos, totalmente.
siempre educando a los más chicos. Sí. Alguna vez charlando con una maestra que por muchos años dio clases en primer grado. En realidad, los maestros y las maestras suelen pasar por casi por casi todos los años, del primero al séptimo. Algunos se focalizan en alguno de los ciclos. Buena parte del conjunto, el universo de los maestros y maestras han tenido experiencias en los distintos niveles. Pero conozco una maestra ahora jubilada, que decía: mi mayor gratificación fue el tiempo que estuve en primer grado. Yo decía: ¿pero por qué? ¿Porque son muy chiquititos? No, dice, porque es cuando lográs apreciar con mayor profundidad, con mayor notoriedad, la transformación en un chico. A ver, ¿cómo es eso? Entonces fue la pregunta. Y porque ingresan analfabetos, ingresan sabiendo escribir, haciendo circulitos, claro, palotes, rayas, algunos ya se aventuran, digamos, en algunas letras, pero básicamente ingresan sin saber leer y escribir y sin conocer los números. Y cuando egresan del primer grado, salen escribiendo, leyendo, conociendo los números del 0 al 100, sumando y restando. Y esa transformación que se da en el primer año, que es el primer grado de la escuela primaria, es mucho más notoria que en cualquiera de los otros, claro, momentos de la educación primaria. Así que para mí siempre fue el momento más gratificante desde el punto de vista laboral y la relación con los pibes, aquel pasaje, que fueron muchos, no pocos, por el primer año de la escuela primaria. Anécdota, solamente. Sí.